Congresista Pavel Muñoz. Gracias, presidente. Buenos días con todos los legisladores, buenos días con todas las legisladoras. Un saludo fraterno a quienes nos ven por los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, a quienes por distintos métodos se conectan con la Asamblea Nacional. Nuestros deseos de que hayan pasado unas buenas Navidades y sobre todo que al país le vaya muy bien en el 2018. No quiero ser muy extenso, presidente, colegas, de mi intervención. Quiero solamente hablar en 4 puntos. El primero de ellos es una breve reseña del recorrido que ha tenido esta iniciativa legal para que podamos todos estar claros en qué punto estamos respecto de esta iniciativa. Recordamos que esta es una iniciativa que fue enviada por el presidente de la República con el carácter de económico urgente para que sea tratado en los plazos previstos bajo esa disposición legal y que esperábamos que sea producto de los acuerdos productivos. De todas maneras, lo que vimos es que hubo muchos comentarios en contra de la iniciativa y lo que permitió, para bien o para mal, es que la Comisión de Régimen Económico hiciera un trabajo de mucha responsabilidad sobre esta iniciativa legal. Yo quiero detenerme un segundo en este mensaje, presidente, legisladores, porque creo que es importante resaltar la convicción de la Comisión, y no me refiero solamente a mi bancada en esa comisión, sino a todas las bancadas representadas, de hacer un tratamiento adecuado y responsable sobre esa iniciativa legal. Todos sabemos que hubiéramos podido tener la alternativa del archivo de esa iniciativa. Hubiéramos seguramente tenido muchos votos de aplauso por parte de los sectores sociales y productivos, pero seguramente el gobierno nos hubiera dicho: me están impidiendo que yo desarrolle la primera iniciativa económica que he enviado a la Asamblea Nacional. Ustedes saben que la segunda alternativa que teníamos, más complicada, muchísimo más complicada, era haber permitido que los tiempos se dilaten y que eso pasara bajo el Ministerio de la Ley. Si eso hubiera pasado, tal vez hubiéramos tenido algunos votos de felicitación de parte del gobierno, pero muchísimas voces de rechazo de parte de los sectores sociales y productivos, por los problemas en la concepción del proyecto original. ¿Qué hicimos nosotros? Darle un tratamiento responsable bajo una metodología sobre la cual definimos 3 ejes de trabajo: aquello que pueda reactivar la economía, aquello que pueda fortalecer la dolarización y aquello que pueda modernizar la gestión de las finanzas públicas. Y es así que el primer gran logro, digo logro porque muchas de las críticas apuntaban en ese sentido, es que pudimos darnos cuenta y por lo tanto eliminar toda aquella normativa que para los propósitos de la ley resultaban impertinentes. No era pertinente hablar de reactivación económica y poner las deducciones del impuesto a la renta sobre el número de hijos o cargas familiares. No era pertinente hablar de reactivación económica y poner para que las personas naturales tributaran el impuesto a la renta sobre el 13º. No era pertinente hablar de reactivación económica y poner una tasa para que los retiros mayores de $4,000 en efectivos sean gravados con esa tasa. No era pertinente que hablemos de reactivación económica y pongamos responsabilidad tributaria y solidaria a los accionistas. Peor aún, sin diferenciar si el accionista es dueño del 1% de la empresa o del 99% de la empresa. Y así en conjunto pudimos de alguna u otra manera eliminar algunos elementos que no parecían pertinentes o que claramente no eran pertinentes respecto a los propósitos señalados en esa ley. Lo segundo que pudimos hacer es tener la convicción de que había que ser más explícito en los beneficios. Y para eso quiero poner simplemente 2 ejemplos. Si la ley dice quiero fomentar al exportador habitual, pero lleva la definición de exportador habitual al reglamento, es obvio que el sujeto beneficiario va a decir: bueno, ¿cómo va a reglamentar usted el exportador habitual? Si la ley quiere beneficiar a pequeñas y microempresas, pero dice esto lo voy a hacer en legislación secundaria, es obvio que los beneficiarios digan ¿cómo lo va a hacer? Por lo tanto, lo que hicimos nosotros en la comisión es fortalecer y aclarar los incentivos en 2 perspectivas. Número 1, dejando claro a qué sujeto va a ser beneficiario con el incentivo. Por ejemplo, el concepto de exportador habitual. Por ejemplo, el concepto de pequeña y microempresa. Y la segunda cosa es que ampliamos esos incentivos. Pongo 2 ejemplos. Uno es que para las microempresas ampliamos el plazo para exonerarles del impuesto a la renta a 3 años. Otro, que no descartemos la posibilidad de deducción de 10 puntos del impuesto a la renta para reinversión de utilidades. Esto es importante, esto es útil. Ahora, lo bueno es saber qué actividades queremos estimular.
por lo tanto las de la producción nacional manufacturera, por lo tanto aquella producción nacional que tiene al menos del 50% de insumos nacionales, por lo tanto las dedicadas a la exportación, era importante que nosotros las fomentemos. Esto nos permitió, creo, y esto asumo como un logro importante del pleno de esta asamblea, votar tal vez no el texto que hubiéramos querido, tal vez evidentemente no el texto que responda a las expectativas de todas las bancadas, pero claramente que votamos aquí en la asamblea un mejor texto del que nos llegó inicialmente. Claramente, y tengan la seguridad de que eso hicimos los asambleístas que votamos por ese texto, votamos un mejor texto que el que ingresó a la Asamblea Nacional. ¿Cuál es entonces el razonamiento del Ejecutivo respecto al veto? Yo creo que es un razonamiento que en algunos casos debo decir, no entiendo mucho hacia dónde apunta. Nuevamente es un veto de características complejas, es un veto que pone 21 temas a discutir, y es un veto que, por ejemplo, vuelve a algunas ideas. Vuelve a la idea de que no definamos en la ley qué es exportador habitual. Vuelve a la idea de que no definamos en la ley qué es microempresa o qué es pequeña empresa. Vuelve a la idea de que limitemos la idea de que los beneficiarios de una reprogramación de deudas con el Banco Nacional de Fomento lo hicieran solamente bajo un techo, cuando en realidad una normativa anterior no planteaba ese techo, y lo que estábamos nosotros simplemente es haciendo una extensión del plazo. Es decir, vuelve a algunos temas que en lo particular creo que no es prudente volver a esos temas. Por poner el último ejemplo, creo que todos los asambleístas aquí presentes, sobre todo los que estamos en la Comisión de Régimen Económico, hemos podido atender múltiples casos de los deudores de la banca cerrada. Son dramas humanos que aún no se terminan. Hay muertes financieras que no permiten que proyectos de vida sean reinstalados. Y nos plantearon que volvamos a hacer una interpretación para una mayor claridad de los incentivos que ya están en otras leyes, pero que por una suerte de interpretación, de alguna otra manera confusa, no lo pueden hacer. Incorporamos también eso, sin embargo, está incorporado en el veto del Ejecutivo. El tercer elemento, entonces, de mi exposición, presidente, compañeros y compañeras legisladoras, es dejar ver y mostrar cómo operó la Comisión de Régimen Económico sobre el veto presentado. Y para eso me valgo de una pequeña presentación. Primer elemento, creo que tomamos la acertada decisión de diseccionar el veto. No toparlo en su globalidad, sino diseccionarlo y darle un tratamiento y un debate mucho más claro a ese texto. Para claridad del conjunto de los legisladores, nosotros agrupamos este veto, a mi juicio confuso, de 21 puntos, lo agrupamos en 14 temas, sobre las cuales nos pronunciamos sobre el allanamiento o la ratificación. Y aquí, presidente, legisladores, insistir en la felicitación a todos los miembros de la Comisión de Régimen Económica, porque tuvimos un buen debate. Y para que tengan ustedes idea, lo que tuvimos es de 14 grupos en los que agrupamos esa discusión, ese debate, ese tratamiento, en 12 de los 14 votamos básicamente 10 a favor y una abstención. Y en 2 sí tuvimos una votación dividida, en el caso del buró de crédito y en el caso del dinero electrónico. Pero diría que en el resto, en el conjunto, tuvimos un interesante tratamiento. Y un tratamiento que en algunos casos manifestaba la abstención sobre un texto en el que nunca creyeron, y en otros casos buscábamos que haya una redacción mejor, porque en este momento, legisladores, estamos a horas de tener un texto legal. Y nuestra responsabilidad entonces es ubicar el mejor texto legal, ya no para la Asamblea ni para el Ejecutivo, para la sociedad y para los actores relacionados. Por eso dimos el siguiente tratamiento. Y no voy a ser extenso porque ustedes tienen el informe y este es un anexo. Pero en el primer grupo, básicamente, está el grupo de los allanamientos. Para que ustedes tengan una idea, lo que tenemos es alrededor de 14 objeciones en el texto presidencial, ¿sí? Un poco más. Y lo que ahí planteamos es acogernos y allanarnos a 6 de esas recomendaciones y ratificarnos en 8. Las voy a explicar. ¿Cuáles son los temas en los que decidimos allanarnos? Fundamentalmente aquellos temas donde la redacción del Ejecutivo y la posibilidad de interpretar la norma son mejores.
Ahí se encuentran, por ejemplo, los temas donde los GATS no, digamos, los GATS de más de 200.000 habitantes, por ejemplo, en el plazo de un tiempo tengan que establecer mecanismos de pago electrónico para el transporte público. Pero ya no solo los GATS, sino las cooperativas. Ahí incorporamos algunos elementos, insisto, que hacían más clara la interpretación de la norma. Luego tuvimos un segundo grupo donde nuestro planteamiento es la ratificación, porque ahí están los conceptos de los que estamos hablando. ¿Es bueno que la ley quede el concepto de exportador habitual? Sí, legisladores, sí es bueno, mantengámoslo. ¿Es bueno que quede el de microempresa? Sí es bueno, mantengamos. ¿Es bueno que le demos 3 años de incentivo a los microempresas? Sí es bueno, mantengámosla. Entonces el razonamiento de la comisión fue mantener ese incentivo. El grupo 3 habla de los costos de los servicios financieros. En pocos minutos o horas vamos a tener nuevamente un texto. Yo creo que habrá cometido un error, y el error que habrá cometido es eliminar la posibilidad de que el ciudadano pueda aperturar una cuenta de dinero electrónico en el Banco Central. Si es que esa es la decisión mayoritaria, eso pasará. Sin embargo, creo que como país habremos cometido un error. Si vamos a cometer ese error, lo lógico es que le pidamos al beneficiario del error un compromiso para que el beneficiario no sea quien va a operar el servicio, sino quien se va a ver beneficiado del servicio. Y esos son los ciudadanos. Y ahí está el tema de las tasas de servicios financieros que nos cobra la banca privada a los usuarios. ¿Cómo deberían reducirse? Solo lo sabe el órgano técnico y el órgano de regulación. ¿Quién tiene que hacerlo? El órgano técnico y el órgano de regulación, no la Asamblea. Pero está bien darle a ese órgano técnico la instrucción de que así suceda. Un cuarto grupo respecto al tema de contratación pública. Lo peor que podemos tener es una obra y una obra parada. Pero creo que si hay algo peor, es que si en la reinstalación de esa obra le damos mucha margen de discrecionalidad y no le dejamos claros los controles al administrador de la obra, puede ser que el remedio sea peor que la enfermedad. Por lo tanto, aquí tenemos nosotros ya en la comisión propuestas como la del asambleísta Mercedes Cuesta, como el asambleísta Henry Cucalón, como la asambleísta Mónica Alemán, que nos deben permitir un adecuado tratamiento de reformas a la ley de contratación pública, discutiendo bien, con calma, y no en el margen limitado que nos plantea una ley económica urgente. Por lo tanto, el planteamiento de la ratificación. Y finalmente un grupo, lo relacionado al Código Monetario Financiero, donde tenemos de las dos posiciones. En el dinero electrónico, ustedes saben, la votación ahí sí estuvo dividida entre quienes creen que esta es una buena decisión y los miembros de mi bancada que votamos los 4 porque consideramos que este es un error que lo podría tomar el país. Nos ratificamos en la idea de que las inversiones del COSEDE puedan tener una opinión favorable de su directorio. Nos ratificamos y nos allanamos al texto del Banco Central en el cual se impide que al Banco Central se le pague con activos que no sean líquidos, pero al mismo tiempo se le está permitiendo la propiedad indirecta sobre otras actividades que no son las financieras. Hay un debate, pero al final hemos decidido allanarnos. Finalmente, sobre el tema de los datos crediticios, nosotros creemos que el texto está claro. Desde hace algún tiempo los datos crediticios ya no tienen la rectoría o no están en el ámbito privado. Quien tiene la rectoría es la DINARDAT, la Dirección Nacional de Registros y Datos, pero ha fracasado en esa gestión. Por lo tanto, está bien que eso regrese en rectoría a la Superintendencia de Bancos. Si la Superintendencia de Bancos quiere licitar ese servicio, está bien que lo licite, digamos, en términos de competencia, pero me parece que el texto de alguna u otra manera casi deja ya dicho el nombre de con quién se debería licitar eso. Creemos que eso no es pertinente. Una parte de la comisión se abstuvo de votar en ese sentido y la otra votó a favor. Para finalizar, presidente, legisladores y legisladoras, insisto que estamos a pocas horas de tener una ley y eso nos lleva a mayor responsabilidad, porque entonces debemos fijarnos el mejor texto, no para la Asamblea, no para el Ejecutivo, sino para la sociedad. En ese sentido, y siendo consistente con la discusión, la rica discusión que se dio en el interior de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, quiero mocionar para que el Pleno de esta Asamblea apruebe la votación por grupos de artículos del veto, presidente. Muchas gracias.